En un antiguo pueblo de los Andes, donde las montañas abrazan el cielo y los ríos susurran secretos ancestrales, vivía un abuelo sabio y bondadoso llamado Don Miguel. Este pequeño pueblo, escondido entre las colinas y valles, estaba lleno de historias que se contaban de generación en generación. Las casas eran de adobe, con techos de tejas rojas, y las calles de tierra serpenteaban entre los campos verdes y las flores silvestres. Don Miguel era un hombre mayor, de manos arrugadas y rostro curtido por el sol. Su mirada reflejaba la sabiduría de los años vividos y una bondad infinita. A pesar de su edad, aún se encargaba de su pequeña granja con gran dedicación. Criaba animales y cultivaba la tierra, siempre acompañado de su fiel perro, Canela, que nunca se separaba de su lado. La vida en el pueblo era sencilla y tranquila. Los habitantes vivían en armonía con la naturaleza, respetando y agradeciendo los dones que ésta les ofrecía. Don Miguel, en particular, tenía un vínculo especial con los animales. Los trataba con cariño y respeto, y ellos le correspondían con lealtad y afecto. En una mañana soleada, Don Miguel encontró a un pequeño ternero solo en el campo. Su madre había muerto en un trágico accidente, dejando al ternero indefenso y sin nadie que lo cuidara. Don Miguel, conmovido por la situación del pequeño animal, decidió llevárselo a su granja y cuidarlo como si fuera suyo. Lo llamó Bruno. Bruno era un ternero juguetón y lleno de vida. Desde el primer día, siguió a Don Miguel por toda la granja, como si entendiera que él era su nuevo protector. A pesar de su tamaño pequeño y frágil, Bruno tenía un espíritu fuerte y valiente. Don Miguel le construyó un refugio cálido y seguro, y se aseguró de que tuviera siempre suficiente comida y agua. Cada mañana, Bruno esperaba impaciente a que Don Miguel saliera de su casa. Juntos, recorrían los campos, inspeccionaban las cosechas y cuidaban de los otros animales. Bruno disfrutaba especialmente de correr libremente por los pastizales, sintiendo el viento en su pelaje y el calor del sol en su espalda. Pero, sobre todo, disfrutaba de la compañía de Don Miguel, quien le hablaba con dulzura y le enseñaba a ser un toro fuerte y noble. Con el tiempo, Bruno creció y se convirtió en un toro majestuoso. Su pelaje marrón brillaba bajo el sol y sus ojos reflejaban la bondad y el cariño que había recibido de Don Miguel. Era un toro fuerte y robusto, pero también gentil y juguetón. Siempre seguía a Don Miguel a todas partes, como cuando era un ternero, demostrando la profunda conexión que existía entre ellos. Don Miguel estaba muy orgulloso de Bruno. Veía en él no solo a un toro fuerte, sino también a un amigo fiel y leal. Los habitantes del pueblo también admiraban a Bruno. Sabían que era un toro especial, criado con amor y dedicación. A menudo, los niños del pueblo venían a la granja para ver a Bruno y jugar con él. Bruno, siempre amable, se dejaba acariciar y jugaba con ellos, disfrutando de la compañía de los pequeños. Don Miguel tenía otro toro en la granja, un viejo y valiente toro llamado Tadeo. Tadeo era el padre que se había encariñado con Bruno y lo quería como su cría. Tadeo había sido el guardián de la granja durante muchos años. Su fuerza y valentía eran conocidas en todo el pueblo, y Don Miguel confiaba en él para proteger la granja de cualquier peligro. Sin embargo, con el paso de los años, Tadeo había comenzado a envejecer y sus fuerzas ya no eran las mismas. Un día, un peligroso intruso apareció en el campo. Era un toro salvaje y descontrolado llamado Feroz. Feroz no respetaba nada ni a nadie, y destruía todo a su paso. Los habitantes del pueblo temían a Feroz, pues sabían que era capaz de causar grandes daños. Una mañana, mientras Don Miguel no estaba en la granja, se escuchó el bramido de Feroz acercándose. Tadeo, a pesar de su edad avanzada, se preparó para enfrentar al intruso. El encuentro entre Tadeo y Feroz fue brutal. Tadeo, con su valentía intacta, salió al encuentro de Feroz para proteger la granja. Feroz, con su fuerza descomunal,
embistió a Tadeo con furia. La pelea fue intensa, y los animales de la granja observaban con temor. Tadeo, a pesar de su valentía, no pudo resistir la fuerza de Feroz. En un último y desesperado ataque, Feroz empujó a Tadeo hacia el borde de un barranco. Tadeo, agotado y herido, no pudo mantener el equilibrio y cayó al fondo del barranco. El viejo toro había dado su última pelea, defendiendo la granja que había protegido durante tantos años. Cuando don Miguel regresó y vio lo que había sucedido, su corazón se llenó de dolor. Encontró a Tadeo herido en el fondo del barranco y, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que no había más remedio que sacrificar a su viejo amigo. La pérdida de Tadeo fue un duro golpe para don Miguel y para todos los animales de la granja. Bruno, en particular, sintió profundamente la ausencia de Tadeo, quien lo quería como un hijo. El joven toro sabía que ahora debía tomar el lugar de Tadeo y proteger la granja de cualquier peligro. Aunque todavía era joven e inexperto, Bruno tenía el corazón valiente de su padre y la determinación de don Miguel. El tiempo pasó y Bruno continuó creciendo, no solo en tamaño, sino también en experiencia y sabiduría. Cada día, mientras don Miguel trabajaba en la granja, Bruno observaba y aprendía. Sabía que un día tendría que enfrentarse a Feroz, el toro que había matado a Tadeo, y estaba decidido a estar preparado para ese momento. Don Miguel, aunque todavía dolido por la pérdida de Tadeo, encontraba consuelo en la valentía y el crecimiento de Bruno. El anciano notaba que Bruno tenía algo especial, una determinación que iba más allá de la simple fuerza física. Era como si el espíritu de Tadeo viviera en él, guiándolo y dándole fuerzas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Bruno se encontraba en el pastizal, observando el horizonte. De repente, escuchó un sonido familiar, un bramido que le hizo estremecer. Era Feroz, el intruso, que una vez más se acercaba a la granja. Bruno levantó la cabeza y se dirigió hacia el sonido, listo para enfrentarse a su enemigo. Feroz, ahora más viejo y debilitado, seguía siendo una amenaza. Aunque su fuerza no era la misma de antes, su arrogancia y su desprecio por los demás continuaban intactos. Al ver a Bruno, se dio cuenta de que el joven toro había crecido y se había fortalecido. Pero en lugar de retroceder, Feroz decidió enfrentarlo, seguro de que aún podía dominarlo. La primera confrontación entre Bruno y Feroz fue intensa. Bruno, lleno de coraje, se lanzó contra Feroz con todas sus fuerzas. Pero la inexperiencia del joven toro le jugó una mala pasada. Feroz, con la astucia de los años, logró esquivar los ataques de Bruno y contraatacó con furia. La pelea fue breve pero feroz, y Bruno terminó herido y derrotado. Con cicatrices en su cuerpo y el orgullo herido, Bruno volvió a la granja, decidido a no rendirse. Don Miguel vio las heridas de Bruno y comprendió que su toro había enfrentado a Feroz. Con ternura y cuidado, limpió las heridas de Bruno y le habló con palabras de aliento. Le dijo que la verdadera fuerza no solo se encontraba en los músculos, sino también en el corazón y la mente. Le recordó que la valentía consistía en seguir luchando, incluso cuando las cosas parecían imposibles. A lo largo de los meses siguientes, Bruno continuó entrenando. Aprendió de sus errores y fortaleció su cuerpo y su espíritu. Sabía que Feroz volvería y que debía estar listo para enfrentarlo una vez más. Cada día, mientras corría por los campos y practicaba sus embestidas, recordaba las palabras de don Miguel y la valentía de su padre, Tadeo. El día que cambiaría todo finalmente llegó. Era una mañana tranquila, el sol brillaba en el cielo y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Don Miguel desayunaba tranquilamente cuando el ganado comenzó a alborotarse. Bruno, que estaba en el corral, también notó la presencia de Feroz. El viejo toro salvaje había regresado, una vez más, con la intención de causar caos. Feroz,
confiado y desafiante, se acercó a la granja. Su bramido resonaba en el valle, una declaración de su presencia. Don Miguel salió corriendo de su casa, preocupado por lo que pudiera suceder. Al ver a Feroz, sintió un nudo en el estómago. Sabía que Bruno estaba listo, pero también conocía la ferocidad del intruso y no quería perder de nuevo a otro de sus animales queridos. Bruno, con los ojos fijos en Feroz, se preparó para la batalla. Esta vez, no era solo una cuestión de fuerza física. Bruno había aprendido a controlar sus emociones y a usar su inteligencia en la pelea. Sabía que debía ser rápido y estratégico para vencer a Feroz. Feroz, sin perder tiempo, embistió la tranquera, rompiéndola con facilidad. Bruno, con una fuerza y determinación nunca antes vistas, se lanzó contra Feroz. La lucha comenzó con una serie de embestidas y cabezazos que levantaron una nube de polvo en el corral. Ambos toros se movían con rapidez, tratando de encontrar una ventaja. La batalla fue feroz y prolongada. Los cuernos chocaban con fuerza, y cada embestida resonaba como un trueno. Bruno, recordando las palabras de Don Miguel y el sacrificio de su padre, luchó con todo su corazón. Feroz, aunque más viejo y cansado, no cedía terreno fácilmente. La lucha se extendió por más de media hora, con ambos toros mostrando una increíble resistencia. El corral estaba en silencio, todos los animales observaban la batalla con expectación. Las vacas dejaron de rumiar, las gallinas dejaron de cacarear y los perros observaban con los ojos bien abiertos. Don Miguel, a buen recaudo, observaba con el corazón en la garganta. Sabía que esta batalla iba a dejar heridos y no quería que nada le pase a su torito Bruno. Feroz, dándose cuenta de que estaba perdiendo terreno, intentó usar su astucia para llevar a Bruno al borde del barranco. El mismo barranco que había sido testigo de la muerte de Tadeo. Bruno, sin embargo, había aprendido de sus errores pasados. Fingió caer en la trampa de Feroz, retrocediendo lentamente hacia el borde del barranco. Cuando Feroz creyó que tenía a Bruno donde quería, se lanzó con todas sus fuerzas para dar el golpe final. Pero Bruno, con la agilidad de un torero, esquivó el ataque en el último momento. Feroz, incapaz de frenar su impulso, pasó de largo y cayó al vacío. Bruno se quedó en el borde del barranco, observando cómo Feroz desaparecía en la profundidad. Bruno bramó 3 veces, un sonido que resonó en todo el valle. Era un bramido de victoria y liberación. Corrió de regreso a Don Miguel, quien lo recibió con lágrimas en los ojos. El abuelo abrazó a su toro valiente, agradecido por su valentía y lealtad. Bruno había demostrado ser un verdadero protector, fuerte y sabio. Con la derrota de Feroz, la granja de Don Miguel volvió a la paz. Los animales, que habían presenciado la batalla, siguieron con sus actividades cotidianas, pero ahora con una nueva sensación de seguridad. Bruno, el joven toro que había sido un ternero huérfano, había demostrado ser un verdadero héroe. Don Miguel, aún emocionado por la victoria de Bruno, lo cuidó con esmero. Limpió sus heridas y le dio palabras de aliento. Sabía que Bruno había sacrificado mucho para proteger la granja y estaba profundamente agradecido. La noticia de la victoria de Bruno se extendió rápidamente por el pueblo, y todos los habitantes celebraron el coraje del joven toro. El dueño de Feroz, al enterarse de la muerte de su toro, no mostró ningún interés en recuperarlo. Era evidente que Feroz había sido una carga más que una bendición. Don Miguel y Bruno continuaron con sus vidas, enfrentando cada nuevo día con esperanza y determinación. La granja prosperó bajo la protección de Bruno. Los campos florecieron y los animales vivieron en armonía. Bruno, con su espíritu indomable, siguió acompañando a Don Miguel en todas sus tareas. Juntos, vivieron muchas más aventuras, siempre cuidando uno del otro. Los niños del pueblo venían a menudo a la granja para ver a Bruno,
el toro valiente que había derrotado a Feroz. Escuchaban la historia de su valentía con ojos brillantes y corazones llenos de admiración. Bruno se convirtió en un símbolo de coraje y lealtad, y su historia se contaba una y otra vez, inspirando a todos los que la escuchaban. Don Miguel, con el paso de los años, envejeció aún más, pero siempre con Bruno a su lado. El vínculo entre el abuelo y su toro era inquebrantable. Juntos, enfrentaron los desafíos del día a día, siempre con la certeza de que podían contar el uno con el otro. La historia de Don Miguel y Bruno nos enseña una valiosa lección sobre el poder de la perseverancia, el amor y la lealtad. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar. Pero con determinación y coraje, podemos enfrentar cualquier obstáculo. Bruno, el ternero huérfano que se convirtió en un toro valiente, nos muestra que la verdadera fuerza no se encuentra solo en los músculos, sino también en el corazón. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Don Miguel, con su sabiduría y bondad, nos recuerda la importancia de cuidar y amar a los seres que nos rodean. Su dedicación y amor por Bruno transformaron al joven toro en un verdadero héroe. La historia de Bruno y Don Miguel es un testimonio de que, con amor y perseverancia, podemos superar cualquier adversidad. Y así, en el pequeño pueblo de los Andes, donde las montañas abrazan el cielo y los ríos susurran secretos ancestrales, la historia de un toro valiente y su abuelo sabio sigue viviendo en los corazones de todos. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este emotivo cuento sobre la valentía y la lealtad de Bruno y Don Miguel. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos contándola. Si les ha gustado este cuento, les agradeceríamos mucho que nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal para que puedan estar al tanto de nuevos cuentos de reflexión y aprendizajes para el corazón. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, ya que nos ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que inspire y conmueva. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo cuento. Saludos y bendiciones para todos.